Practicar el pecado es incompatible con la permanencia en Cristo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Ahora, si el Hijo de Dios es santo y el propósito de su manifestación fue quitar de en medio el pecado, entonces todo aquel que permanece en él no continuará pecando. Lo que hace el apóstol Juan, él contrasta dos clases de personas. Aquellos que tienen una relación con Cristo y no persisten en pecado. Y los contrasta con aquellos que no tienen una relación con Cristo y por ello persisten en pecado. Ahora, el apóstol Juan usa el tiempo presente, permanece y peca, indicando que son acciones continuas. Aquellos que tienen una relación persistente con Cristo van a permanecer en Él. Permanecer en Él describe la relación espiritual, la unidad de vida y la comunión íntima con Dios. El creyente genuino permanece en aquel que no peca, o sea, permanece en Cristo. Y el que desea ser como Jesús se aparta del pecado. Nos dice en 1 Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta relación que permanece en Cristo implica obediencia. Nos dice Juan 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es Juan 15, versículo 10. Por ello aquí en 1 Juan 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Las palabras no peca implica que no continúa permaneciendo en el pecado. El pecado no es una característica de su vida. El creyente desea agradar a Dios y por ello se aparta del pecado, aunque a veces cae. El creyente puede caer en pecado, pero no vive su vida en pecado. Porque el apóstol Juan ya ha dejado muy claro que nadie puede decir que no peca o que nunca ha pecado. Ahí en 1 de Juan 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es 1 de Juan, capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, y también 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, el creyente puede pecar, pero no va a continuar en pecado, porque se va a arrepentir rápidamente, porque quiere vivir en santidad como Jesús. Es que el creyente puede caer en pecado, pero rápidamente se va a arrepentir, rápidamente va a confesar su pecado, porque el creyente va a luchar contra su naturaleza pecaminosa. Como vemos al apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Romanos 7, desde el versículo 21 al versículo 24, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es Romanos 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 24, donde vemos esa lucha espiritual que tiene el creyente. Aquellos que no tienen una relación con Cristo van a continuar practicando el pecado. Y es que el pecado es una característica continua en su vida, porque el pecado gobierna sus vidas. Vivir en pecado es negar a Cristo. Muestra una profesión falsa. El creyente genuino tiene una relación continua con Cristo, pero el incrédulo tiene una relación continua con el pecado. El creyente genuino no persiste en el pecado, pero el incrédulo no entiende por la fe quién es Cristo.
y por eso no tiene una relación con Él. El incrédulo no tiene ojos de fe para percibir la naturaleza de Jesucristo. Y tampoco permanece en una relación con Cristo porque no ha creído en Él como Señor y Salvador. Y es que el creyente no va a persistir en el pecado, sino que se va a arrepentir, porque el pecado es incompatible con la permanencia en Cristo.